En lo profundo del vacío entre las estrellas, acecha algo que desafía todo lo que creemos saber sobre la materia. No son agujeros negros. No son estrellas de neutrones. Algo mucho más sutil, mucho más extraño y, en muchos sentidos, mucho más inquietante para los físicos. Es una nube tan fría que el concepto mismo de temperatura comienza a perder significado. Una nube donde las moléculas se mueven tan lentamente que la mecánica cuántica toma el relevo de la física clásica. Una nube donde el tiempo mismo parece estirarse hacia la eternidad. Estas son las Cold CO Clouds, y están a punto de destrozar vuestra comprensión de la realidad. Ahora mismo, mientras escucháis esto, existen regiones del espacio donde el gas de monóxido de carbono se ha enfriado a temperaturas de apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto. Estamos hablando de menos 270 grados Celsius. A estas temperaturas, sucede algo extraordinario. El movimiento térmico aleatorio que define lo que llamamos calor esencialmente se detiene. Moléculas que normalmente estarían vibrando, rotando, girando de incontables formas caóticas, de repente se quedan en silencio. Entran en estados que no deberían existir según nuestra experiencia cotidiana del universo. Pero retrocedamos un momento. ¿Qué es exactamente el cero absoluto? ¿Y por qué acercarse a él desbloquea fenómenos tan extraños? El cero absoluto es la temperatura teórica a la cual todo movimiento molecular cesa. Es menos 273,15 grados Celsius, o 0 Kelvin en la escala de temperatura absoluta. No es simplemente frío. Es la ausencia de energía térmica en sí misma. La planta baja de la temperatura. El sótano del universo. Aquí está la cuestión. Sin embargo, nunca se puede alcanzar realmente el cero absoluto. Esto no es solo una limitación práctica, como decir que no se puede viajar más rápido que la luz porque se necesitaría energía infinita. No, esta es una ley fundamental de la termodinámica. La tercera ley, para ser precisos, establece que alcanzar el cero absoluto requeriría un número infinito de pasos, una cantidad infinita de tiempo, una inversión infinita de recursos. El universo mismo lo prohíbe. Y sin embargo, podemos acercarnos aterradoramente. En laboratorios de la Tierra, los científicos han enfriado átomos a 1000 millonésimas de grado por encima del cero absoluto. Pero la naturaleza llegó primero. En las vastas nubes moleculares dispersas por nuestra galaxia, el monóxido de carbono ha estado enfriándose durante millones de años, radiando su energía hacia el sumidero de calor infinito del espacio vacío. Estas nubes de CO se encuentran en las regiones más oscuras del cosmos. Existen en nubes moleculares gigantes, las guarderías estelares donde nacen nuevas estrellas. Se esconden en las sombras de densas bandas de polvo que bloquean la luz visible. Derivan a través del medio interestelar como fantasmas congelados. El monóxido de carbono podría parecer una molécula extraña en la cual enfocarse. Después de todo, el hidrógeno es mucho más abundante en el universo. Pero el CO tiene una propiedad especial que lo hace invaluable para los astrónomos. Tiene un pequeño pero medible momento dipolar eléctrico. Esto significa que cuando las moléculas de CO rotan, emiten ondas de radio a frecuencias muy específicas. Estas señales de radio pueden viajar a través del polvo que bloquea la luz visible, permitiéndonos observar regiones del espacio que de otro modo serían completamente invisibles. La línea de emisión más común del CO ocurre a una longitud de onda de 2,6 milímetros, correspondiente a una frecuencia de 115 GHz. Cuando apuntamos radiotelescopios a nubes oscuras en el espacio y sintonizamos esta frecuencia, podemos mapear la distribución y movimiento del gas frío con extraordinaria precisión. Pero la temperatura de estas nubes nos dice algo profundo sobre la física del cosmos. Cuando los astrónomos midieron por primera vez la temperatura del CO interestelar en los años 70, encontraron algo inesperado. Las nubes no solo eran frías,
Eran más frías de lo que tenían derecho a ser. Algunas regiones mostraban temperaturas de apenas 10 Kelvin. Otras caían a 7 Kelvin. Las nubes moleculares más frías conocidas en el universo registran alrededor de 3 a 4 Kelvin, apenas por encima de la radiación cósmica de fondo de microondas que llena todo el espacio. 3 Kelvin. Dejad que eso escale. Son 3 grados por encima del suelo absoluto de la temperatura. A estas temperaturas, las moléculas de CO se mueven a aproximadamente 100 metros por segundo. Eso suena rápido hasta que os dais cuenta de que a temperatura ambiente, las moléculas del aire se mueven a 500 metros por segundo. El frío lo ralentiza todo. Pero la ralentización no es solo cuestión de velocidad. Se trata de estados cuánticos. Cada molécula puede existir en múltiples estados cuánticos. Pensad en estos como peldaños en una escalera. A altas temperaturas, las moléculas tienen suficiente energía para saltar entre muchos peldaños, ocupando estados excitados de vibración y rotación. Pero cuando la temperatura baja, caen por la escalera, asentándose en estados de energía cada vez más bajos. A temperaturas cercanas al cero absoluto, casi todas las moléculas ocupan el estado fundamental, el peldaño más bajo posible. Esto tiene consecuencias profundas. En el estado fundamental, los efectos cuánticos dominan. El principio de incertidumbre se vuelve directamente observable. La naturaleza ondulatoria de la materia se vuelve innegable. Partículas que normalmente pensamos como diminutas bolas de billar comienzan a extenderse, a superponerse, a perder su identidad individual. Aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extrañas. A temperaturas por debajo de aproximadamente 2 Kelvin, ciertas sustancias experimentan una transición de fase diferente a cualquier cosa en la experiencia ordinaria. El helio, por ejemplo, se convierte en un superfluido. Un superfluido tiene viscosidad cero. Puede fluir sin ninguna resistencia en absoluto. Puede trepar por las paredes de su contenedor y escapar. Puede pasar a través de huecos tan pequeños que los líquidos normales estarían completamente bloqueados. La superfluidez es un fenómeno cuántico macroscópico. Los átomos en un superfluido están todos ocupando el mismo estado cuántico, comportándose como una única onda coherente en lugar de como partículas individuales. Se convierten en lo que los físicos llaman un condensado de Bose-Einstein. Ahora bien, las moléculas de CO en nubes interestelares no forman condensados de Bose-Einstein. Las densidades son demasiado bajas, y las temperaturas, aunque gélidas según cualquier estándar normal, siguen siendo demasiado altas para tales estados exóticos. Pero están lo suficientemente cerca del reino cuántico como para que comiencen a emerger efectos inusuales. Uno de estos efectos se llama efecto túnel cuántico. A temperaturas muy bajas, las partículas no tienen suficiente energía para superar barreras por medios clásicos. Una molécula que se aproxima a una barrera de energía potencial, como una bola rodando hacia una colina, clásicamente simplemente rebotaría si no tuviera suficiente energía para subir. Pero la mecánica cuántica permite un resultado diferente. Debido a que las partículas son también ondas, y las ondas no tienen límites definidos, existe una probabilidad de que la partícula simplemente aparezca al otro lado de la barrera. Atraviesa por túnel, en lugar de pasar por encima. A temperatura ambiente, este efecto es insignificante para la mayoría de los propósitos prácticos. Pero a temperaturas cercanas al cero absoluto, el efecto túnel se vuelve significativo, incluso dominante. En las nubes frías de CO, el efecto túnel cuántico afecta las tasas de reacciones químicas. Reacciones que serían imposiblemente lentas bajo la física clásica pueden proceder a través de vías de túnel. Esto tiene importantes implicaciones para la química del medio interestelar. Considerad la formación de hidrógeno molecular, H2. Dos átomos de hidrógeno colisionando en el espacio no se unirán automáticamente para formar una molécula.
La reacción en realidad libera energía, y esa energía tiene que ir a algún lugar. En el vacío del espacio, no hay nada que la absorba. Así que los dos átomos simplemente se separarían rebotando. La solución que encontró la naturaleza involucra granos de polvo. Los átomos de hidrógeno aterrizan en las superficies de diminutas partículas de polvo, se adhieren allí, migran a través de la superficie, se encuentran entre sí y reaccionan. El grano de polvo absorbe el exceso de energía. Este proceso se llama química de superficie catalítica y es responsable de la mayor parte del hidrógeno molecular en el universo. Pero aquí es donde las temperaturas frías importan. A temperaturas muy bajas, los átomos en las superficies de los granos de polvo no tienen suficiente energía térmica para saltar de un sitio a otro. La difusión clásica esencialmente se detiene. Sin embargo, el hidrógeno molecular continúa formándose. La respuesta es el efecto túnel cuántico. Los átomos de hidrógeno atraviesan por túnel entre sitios de superficie, moviéndose a través de barreras que clásicamente los atraparían. Cuanto más frío el grano de polvo, más importante se vuelve el túnel. Esto no es solo física abstracta. El hidrógeno molecular formado a través de estos procesos continúa formando estrellas. Sin el efecto túnel cuántico en granos de polvo fríos, la formación estelar procedería de manera muy diferente. La química del universo estaría alterada. Vosotros no estaríais aquí para escuchar esto. Las nubes frías de CO son también laboratorios para estudiar un fenómeno llamado estrechamiento de líneas. Cuando las moléculas emiten radiación, la longitud de onda no es perfectamente precisa. Siempre hay alguna dispersión, alguna incertidumbre. A temperaturas más altas, esta dispersión está dominada por el efecto Doppler. Las moléculas que se mueven hacia el observador emiten radiación ligeramente desplazada hacia el azul. Las que se alejan emiten desplazada hacia el rojo. Los movimientos térmicos aleatorios difuminan la línea en un pico ancho, pero cuando la temperatura baja, los movimientos térmicos disminuyen y el ensanchamiento Doppler se reduce. Las líneas se vuelven cada vez más estrechas. En las nubes de CO más frías, las líneas de emisión son tan estrechas que podemos medir velocidades con precisiones de una fracción de metro por segundo. Podemos detectar la suave agitación gravitacional causada por planetas distantes. Podemos ver el lento colapso de nubes que algún día formarán estrellas. Esta precisión revela algo inesperado sobre las nubes moleculares frías. No son estáticas, son entornos dinámicos, complejos, turbulentos. Las observaciones de radio muestran que las nubes de CO contienen flujos supersónicos, ondas de choque, discos en rotación, núcleos en colapso y cáscaras en expansión. La aparente quietud es una ilusión creada por las vastas escalas involucradas. Un movimiento lento en estas nubes podría estar viajando a varios kilómetros por segundo, lo cual es supersónico en el gas frío pero parece estacionario cuando observas desde años luz de distancia. Hablemos un momento sobre la estructura de estas nubes. Las nubes frías de CO no son gotas uniformes de gas. Tienen estructuras intrincadas y filamentosas. Las observaciones con radiotelescopios modernos revelan redes de filamentos delgados, núcleos densos y vacíos cavernosos. Los filamentos típicamente tienen aproximadamente una décima de año luz de ancho, pero pueden extenderse por docenas de años luz. Se parecen inquietantemente a la red de neuronas en un cerebro, o a la estructura de la red cósmica a escalas mucho mayores. ¿Por qué filamentos? La respuesta involucra la interacción de gravedad, turbulencia y campos magnéticos. Los campos magnéticos atraviesan las nubes interestelares, sostenidos por la pequeña fracción de átomos que están ionizados. Estos campos resisten la compresión en direcciones perpendiculares a las líneas de campo, pero permiten que la materia fluya libremente a lo largo de ellas. El resultado es que el gas en colapso tiende a formar estructuras alargadas alineadas con el campo magnético.
La turbulencia añade otra capa de complejidad. Los flujos turbulentos supersónicos crean ondas de choque donde el gas se comprime. Estos choques también tienden a producir estructuras filamentosas. La interacción entre campos magnéticos y turbulencia crea la intrincada red que observamos. Los núcleos densos se forman donde los filamentos se cruzan o donde ocurren compresiones particularmente fuertes. Estos núcleos son las partes más frías y densas de la nube. Las temperaturas pueden caer por debajo de 10 Kelvin. Las densidades pueden alcanzar millones de moléculas por centímetro cúbico. Eso sigue siendo un vacío increíblemente duro según los estándares terrestres, pero es lo suficientemente denso para que la gravedad tome control. Cuando un núcleo se vuelve lo suficientemente denso y frío, comienza a colapsar bajo su propia gravedad. Este es el nacimiento de una estrella. El colapso no ocurre suavemente. A medida que el gas cae hacia adentro, gira más rápido, como una patinadora artística que recoge sus brazos. El momento angular impide que el gas caiga directamente sobre la estrella en formación. En cambio, espiralea hacia adentro, formando un disco. Chorros de material salen disparados a lo largo del eje de rotación, atravesando la nube circundante. Todo esto puede rastrearse usando observaciones de SEO. La molécula es como un foco que ilumina la oscuridad, revelando los procesos ocultos de formación estelar. Pero las nubes frías de SEO guardan secretos aún más extraños. En los núcleos más densos y fríos, algo peculiar le sucede al propio SEO. Se congela a temperaturas por debajo de aproximadamente 20 Kelvin, en regiones donde la densidad excede aproximadamente 10.000 moléculas por centímetro cúbico. Las moléculas de SEO comienzan a adherirse a los granos de polvo. Forman mantos helados, mezclados con hielo de agua, hielo de dióxido de carbono y otros volátiles congelados. El SEO en fase gaseosa literalmente desaparece. Esto crea una paradoja. La misma molécula que usamos para observar nubes frías desaparece en las regiones más frías. Los astrónomos llaman a esto agotamiento de SEO, y es un gran desafío para entender las partes más internas de los núcleos de formación estelar. Otras moléculas se convierten en trazadores más útiles en estos entornos extremos. Las especies que contienen nitrógeno como el amoníaco y N2H y no se congelan tan fácilmente y pueden usarse para sondear el gas más denso y frío. Pero incluso estas tienen sus limitaciones. La congelación del SEO en granos de polvo no es solo una inconveniencia observacional. Tiene consecuencias químicas. En las superficies de los granos de polvo, las moléculas congeladas pueden experimentar reacciones que no ocurrirían en la fase gaseosa. Los fotones UV y los rayos cósmicos proporcionan energía para romper enlaces. Se forman radicales y reaccionan. Moléculas orgánicas complejas se construyen, capa por capa. Experimentos de laboratorio han demostrado que condiciones que imitan los granos de polvo interestelar fríos pueden producir aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas. Pueden crear nucleobases, los componentes del ADN y ARN. Los corazones fríos y oscuros de las nubes moleculares pueden ser fábricas para los precursores de la vida. Esto plantea una pregunta profunda. ¿De dónde vinieron los ingredientes químicos para la vida en la Tierra? Una porción ciertamente llegó en cometas y asteroides, remanentes de la formación del sistema solar. Y esos bloques de construcción pueden haberse originado en la oscuridad gélida de una nube molecular, construidos durante millones de años en granos microscópicos de polvo. Somos, literalmente, hijos del frío. Dejadme llevaros más profundo en la física de temperaturas cercanas al cero absoluto. A temperaturas extremadamente bajas, la distinción entre diferentes tipos de partículas se vuelve crucial. Todas las partículas caen en dos categorías basadas en una propiedad cuántica llamada spin.
Los fermiones tienen valores de spin semienteros y obedecen el principio de exclusión de Pauli, que prohíbe que dos fermiones idénticos ocupen el mismo estado cuántico. Los electrones, protones y neutrones son fermiones. Los bosones tienen valores de spin enteros y no tienen tal restricción. Múltiples bosones idénticos pueden apilarse en el mismo estado cuántico. Los fotones y ciertos átomos son bosones. Esta distinción lleva a comportamientos dramáticamente diferentes a bajas temperaturas. A los fermiones, prohibidos de compartir estados, se les debe apilar en niveles de energía cada vez más altos, incluso al cero absoluto. Esto crea lo que se llama el mar de Fermi, un volumen lleno en el espacio de momentos. La presión ejercida por este apilamiento, llamada presión de degeneración, impide que ciertos objetos astronómicos colapsen. Las enanas blancas se sostienen por presión de degeneración de electrones. Las estrellas de neutrones se sostienen por presión de degeneración de neutrones. Los bosones, en contraste, todos quieren caer al estado de energía más bajo. A altas temperaturas, la excitación térmica los dispersa, pero cuando la temperatura baja, más y más se apilan en el estado fundamental. Por debajo de una temperatura crítica, una fracción macroscópica de las partículas ocupa el mismo estado cuántico, formando un condensado de Bose-Einstein. Se convierten en un único objeto cuántico a escala macroscópica. Las moléculas de CO son en realidad bosones. El isótopo más común, carbono 12 oxígeno 16, tiene spin nuclear 0. En principio, el gas de CO podría formar un condensado de Bose-Einstein si se enfriara suficientemente a una densidad lo bastante alta. En la práctica, el CO interestelar es demasiado diluido y todavía demasiado caliente para que esto ocurra. Pero el hecho de que el CO sea un bosón tiene otras consecuencias. La estadística que gobierna cómo se distribuyen las moléculas entre estados cuánticos depende de si son fermiones o bosones. Para el CO, se aplica la estadística de Bose-Einstein. Esto afecta las poblaciones de niveles de energía rotacional, las intensidades de las líneas de emisión y la interpretación de las mediciones de temperatura. Cuando decimos que una nube de CO tiene una temperatura de 10 Kelvin, normalmente nos referimos a la temperatura cinética, relacionada con las velocidades aleatorias de las moléculas. Pero también podemos definir una temperatura de excitación basada en las poblaciones de estados cuánticos. En equilibrio termodinámico, estas temperaturas son iguales, pero en el tenue medio interestelar, el equilibrio no está garantizado. Las moléculas pueden absorber radiación de la radiación cósmica de fondo de microondas, de estrellas cercanas o de otras moléculas. Pueden colisionar con moléculas de hidrógeno, transfiriendo energía. El equilibrio entre estos procesos determina el estado de excitación. En muchos casos, la temperatura de excitación es menor que la temperatura cinética. Las moléculas están subpobladas en estados excitados, más frías que sus alrededores en un sentido cuántico. Esto lleva a un fenómeno llamado excitación subtérmica. Las moléculas de CO en nubes difusas a menudo muestran temperaturas de excitación cercanas a la temperatura de la radiación cósmica de fondo de microondas de 2,7 Kelvin, incluso cuando la temperatura cinética es significativamente más alta. Están siendo bombeadas hacia abajo por el baño frío de fotones de microondas que llena el universo. La radiación cósmica de fondo de microondas en sí es un remanente del universo temprano caliente y denso. Aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, el universo se enfrió lo suficiente para que los electrones se combinaran con los protones, formando hidrógeno neutro. La luz, que había estado dispersándose constantemente de electrones libres, de repente fue libre para viajar. Esa luz ha estado viajando desde entonces, estirada por la expansión del universo desde su temperatura original de aproximadamente 3000 Kelvin hasta 2,7 Kelvin hoy. Esta radiación llena todo el espacio.
Cada centímetro cúbico del universo contiene aproximadamente 400 fotones de la radiación cósmica de fondo. Las nubes frías de CO están bañadas en esta radiación. La absorben, la emiten, alcanzan el equilibrio con ella. La temperatura más fría que cualquier objeto en el universo puede alcanzar naturalmente, sin enfriamiento activo, es la temperatura de esta radiación de fondo. Excepto que hay un resquicio. En el universo en expansión, la radiación cósmica de fondo de microondas se está enfriando. Disminuye aproximadamente 1 grado por 1000 millones de años a medida que el universo se expande. Una nube fría de CO hoy, a 3 Kelvin, es más caliente de lo que será la misma nube en 1000 millones de años, cuando el fondo se haya enfriado más. Mirando en la otra dirección temporal, el universo temprano era más caliente. La radiación cósmica de fondo de microondas era más caliente. A un corrimiento al rojo de 1, hace aproximadamente 8.000 millones de años, la temperatura de fondo era aproximadamente 5,4 Kelvin. A un corrimiento al rojo de 10, menos de 1000 millones de años después del Big Bang, era 30 Kelvin. A un corrimiento al rojo de 1000, en el momento de la recombinación, era 3000 Kelvin. Los lugares más fríos del universo hoy no siempre fueron fríos. No podían serlo. El universo mismo establece el suelo. Esto tiene implicaciones para la historia de la formación estelar. En el universo temprano, las nubes moleculares no podían enfriarse por debajo de la temperatura ambiente de la radiación cósmica de fondo de microondas. La formación estelar puede haber procedido de manera diferente. La masa mínima de estrellas que podían formarse probablemente era mayor. La radiación cósmica de fondo de microondas proporcionaba un suelo de soporte térmico que impedía que los grupos más pequeños colapsaran. Podemos probar esto observando galaxias distantes a alto corrimiento al rojo. La luz que recibimos de ellas salió hace miles de millones de años, cuando el universo era más joven y más caliente. Las observaciones de CO en estas galaxias muestran temperaturas de excitación más altas, consistentes con una radiación cósmica de fondo de microondas más caliente. Es una hermosa verificación de consistencia de nuestra comprensión de la cosmología. Ahora dejadme explorar algo de la física más exótica que emerge a temperaturas que se aproximan al cero absoluto. A temperaturas muy bajas, la naturaleza ondulatoria de las partículas se vuelve cada vez más importante. La longitud de onda de de Broglie, que caracteriza la onda cuántica asociada con cualquier partícula, crece a medida que la temperatura baja. A temperatura ambiente, una molécula de CO tiene una longitud de onda de de Broglie de aproximadamente 1/10 de angstrom, mucho más pequeña que el tamaño de la molécula misma. Se comporta como una partícula clásica, pero a 1 Kelvin, la longitud de onda de de Broglie crece a aproximadamente 10 angstroms. A 1 milikelvin, son cientos de angstroms. A temperaturas de nanokelvin alcanzadas en laboratorios, la longitud de onda de de Broglie puede exceder 1 micrón. Las partículas se difuminan sobre distancias visibles bajo un microscopio óptico. Cuando la longitud de onda de de Broglie se vuelve comparable al espaciado entre partículas, los efectos cuánticos se vuelven inevitables. Las partículas comienzan a superponerse, a interferir, a perder su identidad individual. Este es el régimen de degeneración cuántica. En las nubes frías de CO, las densidades son demasiado bajas para una degeneración cuántica completa. El espaciado promedio entre moléculas es típicamente de centímetros a metros, mucho mayor que cualquier longitud de onda cuántica. Pero ciertos efectos cuánticos aún se manifiestan. Considerad la colisión entre dos moléculas de CO a temperatura muy baja. Clásicamente, modelaríamos esto como dos bolas de billar rebotando una contra otra. Calcularíamos trayectorias, parámetros de impacto, transferencias de energía. A altas temperaturas, esto funciona bien, pero a bajas temperaturas, la naturaleza cuántica de la colisión se hace evidente.
Las moléculas se aproximan entre sí como ondas, no como partículas. Interference, la sección eficaz de colisión, que determina cuán probable es que dos moléculas interactúen, puede diferir dramáticamente de las predicciones clásicas. Ciertas resonancias cuánticas pueden aumentar las tasas de colisión, otras pueden suprimirlas. Estos efectos de colisión cuántica influyen en la química de las nubes frías. Las tasas de reacción dependen de cuán a menudo las moléculas colisionan y con qué energía. A bajas temperaturas, los efectos cuánticos modifican ambos. El efecto túnel permite que las reacciones procedan a través de vías clásicamente prohibidas. Las resonancias mejoran ciertos canales mientras suprimen otros. El resultado es una química diferente a cualquier cosa familiar de los laboratorios a temperatura ambiente. Reacciones que serían rápidas se vuelven lentas. Reacciones que deberían ser imposibles proceden eficientemente. La composición molecular de las nubes frías refleja esta exótica química cuántica. Un ejemplo llamativo es el fraccionamiento de deuterio observado en nubes moleculares frías. El deuterio es el isótopo pesado del hidrógeno, con un núcleo que contiene un protón y un neutrón en lugar de solo un protón. En el universo en general, el deuterio es aproximadamente 100.000 veces menos abundante que el hidrógeno ordinario. Fue producido en el Big Bang y ha sido lentamente destruido en estrellas desde entonces. Sin embargo, en las nubes moleculares frías, las moléculas que contienen deuterio son a menudo mucho más abundantes en relación con sus contrapartes que contienen hidrógeno de lo que este ratio sugeriría. El agua deuterada, HDO, puede ser miles de veces más abundante en relación con H2 o de lo que el ratio cósmico de deuterio predeciría. Las moléculas doblemente deuteradas, como D2O y ND3, también están enriquecidas. ¿Por qué sucede esto? La respuesta está en la mecánica cuántica y la pequeña diferencia de masa entre hidrógeno y deuterio. Considerad la reacción entre H3+ y HD, produciendo H2De y H2. A altas temperaturas, esta reacción procede igualmente en ambas direcciones, manteniendo abundancias de equilibrio. Pero a bajas temperaturas, la pequeña diferencia en energía de punto cero entre los productos y reactivos importa. La energía de punto cero es la energía mínima que un sistema cuántico puede tener, incluso al cero absoluto. Es una consecuencia del principio de incertidumbre. No se puede conocer simultáneamente tanto la posición como el momento de una partícula con perfecta precisión. Esta incertidumbre irreducible se manifiesta como una energía mínima. Los isótopos más pesados tienen energías de punto cero más bajas porque se mueven más lentamente. En la reacción anterior, los productos H2 más H2 tienen una energía de punto cero total ligeramente menor que los reactivos H3 más HD, a temperaturas por encima de aproximadamente 50 Kelvin. Esta diferencia de energía es despreciable comparada con la energía térmica, y la reacción procede igualmente en ambas direcciones. Pero a temperaturas por debajo de aproximadamente 30 Kelvin, la diferencia de energía empieza a importar. La reacción va preferencialmente en la dirección de menor energía de punto cero, produciendo H2 y a expensas de H3+. Esto es fraccionamiento de deuterio. El proceso se propaga en cascada. H2 puede reaccionar con HD para formar D2H, D2H y puede reaccionar con HD para formar D3+. A temperaturas por debajo de 10 Kelvin, estas especies múltiplemente deuteradas pueden volverse notablemente abundantes. Las moléculas deuteradas luego transfieren su deuterio a otras especies a través de reacciones subsiguientes. El CO puede convertirse en DCOI, N2H y se convierte en N2DI. El amoníaco se convierte en NH2D, NHD2 e incluso ND3. Observacionalmente, la alta deuteración es un indicador de frío extremo.
Cuando los astrónomos encuentran nubes moleculares con fraccionamiento de deuterio que excede el 1%, saben que están observando gas más frío que aproximadamente 15 Kelvin. Es un termómetro cósmico basado en mecánica cuántica. Los núcleos de nubes moleculares más fríos conocidos muestran fraccionamiento de deuterio que excede el 10% en algunas moléculas. Estos son entornos donde las temperaturas han caído por debajo de 7 Kelvin, donde la química está dominada por efectos cuánticos, donde nos aproximamos al suelo establecido por la radiación cósmica de fondo de microondas. ¿Cómo sería existir en tal entorno? Primero, seamos claros, no podríais sobrevivir. Vuestro cuerpo está aproximadamente a 300 Kelvin. Dejados caer en un entorno de 3 Kelvin, radiaríais calor furiosamente. Cada segundo, perderíais energía equivalente a varios cientos de vatios. En minutos, vuestros tejidos externos se congelarían. En horas, seríais un bloque sólido en equilibrio con vuestro entorno. Pero supongamos que pudierais de alguna manera observar sin interactuar. ¿Qué percibiríais? Lo primero que notaríais es la oscuridad. Las nubes frías de CO son opacas a la luz visible. El polvo mezclado con el gas bloquea casi toda la luz estelar. En los núcleos más densos, la extinción visual puede exceder decenas de magnitudes. Eso significa que menos de un fotón en 10.000 millones atraviesa. Vuestros ojos, adaptados a condiciones terrestres, no verían nada más que negrura. Pero si pudierais ver en radio, infrarrojo o longitudes de onda milimétricas, la vista se transformaría. Veríais filamentos brillantes de emisión de CO atravesando el vacío. Veríais núcleos densos iluminandos en amoníaco y hidruro de nitrógeno. Veríais el tenue brillo de granos de polvo, calientes comparados con el gas, radiando en el infrarrojo lejano. Los sonidos serían diferentes también. Por supuesto, el espacio es un vacío. No hay medio para transportar ondas sonoras en el sentido tradicional. Pero el gas mismo soporta ondas de presión. A las increíblemente bajas densidades de las nubes moleculares, estas ondas viajan lentamente y tienen longitudes de onda que se extienden a través de años luz. Son más como procesos geológicos que sonidos, pero están ahí. Movimientos turbulentos, colapsos gravitacionales, ondas de choque de explosiones de supernova, todos crean perturbaciones de presión que se propagan a través del gas frío. El tiempo se sentiría diferente. A 3 Kelvin, las moléculas se mueven lentamente. Las reacciones químicas se arrastran. Una molécula típica podría esperar millones de años entre colisiones. El tiempo de vida de un núcleo denso frío antes de que colapse para formar una estrella es de unos pocos cientos de miles de años. Eso es largo según estándares humanos, pero breve en términos cósmicos. El universo es paciente. Puede esperar. Discutamos algunos de los entornos específicos donde se encuentra el CO más frío. Un ejemplo famoso es la nebulosa Boomerang, ubicada a aproximadamente 5.000 años luz de la Tierra en la constelación de Centauro. Esta es en realidad una nebulosa protoplanetaria, una estrella moribunda desprendiéndose de sus capas exteriores. La estrella central ha expulsado un masivo flujo de gas expandiéndose a aproximadamente 600 kilómetros por segundo. A medida que este gas se expande, se enfría adiabáticamente. La nebulosa Boomerang ostenta el récord del entorno natural más frío conocido en el universo. Observaciones en 1995 usando el Swedish Submillimeter Telescope revelaron que el gas en expansión se ha enfriado a aproximadamente 1 Kelvin. Eso es más frío que la radiación cósmica de fondo de microondas. ¿Cómo es esto posible? ¿No dije que la radiación cósmica de fondo de microondas establece un suelo? La clave es que el gas de la nebulosa Boomerang todavía se está expandiendo. Está haciendo trabajo contra su entorno.
perdiendo energía interna en el proceso. Este enfriamiento adiabático temporalmente baja la temperatura por debajo del campo de radiación ambiente. El gas está absorbiendo fotones de la radiación cósmica de fondo de microondas, calentándose lentamente de nuevo, pero la expansión actualmente está ganando. Esta situación es temporal. Durante miles de años, la expansión se ralentizará y el gas se equilibrará con la radiación cósmica de fondo de microondas. El frío extremo de la nebulosa Boomerang es un fenómeno transitorio, un vistazo fugaz a temperaturas incluso más bajas de lo que el universo típicamente permite. La física es similar a lo que sucede en vuestro refrigerador. Un gas se comprime, se le permite enfriarse liberando calor, luego se expande. La expansión baja la temperatura por debajo del ambiente. En la nebulosa Boomerang, la gravedad proporcionó la compresión inicial durante la vida de la estrella. La expansión es el último suspiro de la estrella. Entornos de CO frío más típicos se encuentran en nubes oscuras dispersas por la galaxia. La nube molecular de Tauro, a aproximadamente 450 años luz de distancia, es una de las regiones de formación estelar más cercanas y mejor estudiadas. Contiene docenas de núcleos densos con temperaturas entre 7 y 15 Kelvin. Estrellas jóvenes se están formando en estos núcleos ahora mismo. La nebulosa de la Pipa, en la constelación de Ofiuco, es otra famosa nube oscura. Obtiene su nombre de su forma, parecida a una pipa de fumar en silueta contra las brillantes nubes estelares del centro galáctico. La pipa contiene numerosos núcleos densos, algunos de los cuales muestran evidencia de las etapas más tempranas del colapso gravitacional. El cúmulo Serpens Sur, a aproximadamente 1500 años luz de distancia, es una región de formación estelar más joven y activa. Aquí, el gas frío está siendo activamente perturbado por flujos de salida de protoestrellas recién formadas. La interacción entre gas frío y quiescente y estrellas jóvenes energéticas crea un entorno complejo y dinámico. En todas estas regiones, las observaciones de CO proporcionan conocimientos críticos. La distribución del gas frío, su estructura de temperatura, su campo de velocidades, su composición química, todo se revela a través de la emisión de radio de esta simple molécula. Pero el CO no es la única sonda del gas frío. Dejadme presentaros a algunos de sus primos. El monóxido de carbono tiene varias variantes isotópicas. Además de la forma común carbono 12 oxígeno 16, está el carbono 13 oxígeno 16, carbono 12 oxígeno 18 y carbono 13 oxígeno 18. Estos isotopólogos tienen masas ligeramente diferentes y por lo tanto niveles de energía ligeramente diferentes. Sus líneas de emisión ocurren a frecuencias ligeramente diferentes. Los isotopólogos más raros son a menudo mejores trazadores del gas denso porque son ópticamente delgados. ¿Qué significa esto? Cuando la luz pasa a través de un medio, puede ser absorbida. Si el medio es ópticamente grueso, ocurre tanta absorción que la luz del fondo no puede atravesar. Solo vimos la superficie. La forma común de CO es a menudo ópticamente gruesa en nubes densas. Vemos emisión de la superficie de la nube, pero el interior está oculto. Los isotopólogos más raros, siendo menos abundantes, no absorben tan fuertemente. Podemos ver a través hasta el centro de la nube, obteniendo una imagen más clara de las condiciones allí. Los astrónomos observan rutinariamente múltiples isotopólogos de CO para reconstruir el cuadro completo. El ratio de emisión entre isotopólogos nos dice sobre profundidad óptica, densidad de columna y ratios isotópicos. Las variaciones en ratios isotópicos a través de la galaxia revelan la historia de la nucleosíntesis estelar y la evolución química. Otras moléculas sondean diferentes condiciones. El amoníaco, NH3, es un excelente termómetro porque las poblaciones de sus estados cuánticos son muy sensibles a la temperatura. El sulfuro de carbono,
CS, traza gas moderadamente denso. El cianuro de hidrógeno, HCN, y sus isotopólogos sondean las regiones más densas donde la formación estelar es inminente. El formaldehído, H2CO, tiene transiciones que pueden determinar tanto temperatura como densidad independientemente. Cada molécula es una herramienta especializada, sensible a condiciones particulares. Combinar observaciones de múltiples especies da a los astrónomos una vista tridimensional del estado físico y químico de las nubes frías. La química de las nubes frías es notablemente rica, considerando las duras condiciones. Más de 200 moléculas diferentes han sido detectadas en el espacio interestelar, desde diatómicos simples como CO y CN hasta orgánicos complejos como el formiato de etilo, C2H58, y cianopolínos con más de 10 átomos de carbono. ¿Cómo pueden formarse moléculas tan complejas en entornos tan fríos que las reacciones apenas deberían proceder? Parte de la respuesta es el tiempo. Las nubes interestelares existen durante millones de años. Incluso las reacciones lentas pueden proceder si esperas lo suficiente. Un coeficiente de velocidad de 10 a menos 17 centímetros cúbicos por segundo, increíblemente lento según estándares de laboratorio, se traduce en una reacción por molécula por millón de años a densidades típicas de nube. Durante la vida de una nube, eso se acumula. Parte de la respuesta son las superficies. Como discutimos antes, las superficies de los granos de polvo proporcionan sitios catalíticos donde átomos y moléculas pueden encontrarse y reaccionar. Las superficies acumulan mantos helados donde ocurre química aún más compleja. Cuando el hielo eventualmente se evapora, ya sea porque la nube se calienta durante la formación estelar o porque es arrancado por ondas de choque, los productos se liberan a la fase gaseosa. Parte de la respuesta son los rayos cósmicos. Partículas de alta energía de explosiones de supernova y otros eventos violentos penetran incluso las nubes más densas. Cuando colisionan con moléculas, las ionizan, creando especies reactivas. Los iones impulsan toda una cascada de reacciones ion-molécula que pueden proceder incluso a temperaturas muy bajas porque no requieren energía de activación. La química todavía no se entiende completamente. Cada año se descubren nuevas moléculas. Cada año se refinan los modelos químicos. El medio interestelar frío sigue siendo una de las áreas más activas de la investigación en astroquímica. Quiero tomarme un momento para apreciar los telescopios que hacen todo esto posible. Observar CO frío requiere radiotelescopios operando a longitudes de onda milimétricas y submilimétricas. Estas son longitudes de onda difíciles de trabajar. La atmósfera terrestre absorbe fuertemente a estas frecuencias, particularmente debido al vapor de agua. Los mejores sitios para astronomía submilimétricas son altos, secos y fríos. Las cumbres de Mauna Kea en Hawái, el desierto de Atacama en Chile, la meseta antártica. El Atacama Large Millimeter Array, conocido como ALMA, es quizás el telescopio más poderoso para estudiar gas molecular frío. Ubicado a 5.000 metros de elevación en el norte de Chile, ALMA consiste en 66 antenas de alta precisión que pueden extenderse a través de distancias de hasta 16 kilómetros. Combinando señales de todas las antenas, ALMA logra una resolución angular mejor que una décima de segundo de arco, más nítida que el telescopio espacial Hubble en longitudes de onda ópticas. ALMA ha revolucionado nuestra comprensión de las nubes moleculares frías. Puede obtener imágenes de la estructura detallada de discos protoplanetarios, los sitios de formación planetaria. Puede detectar moléculas en galaxias en el borde del universo observable. Puede sondear las regiones más internas de núcleos en colapso donde las estrellas están naciendo. Antes de ALMA, telescopios de plato único como el telescopio de 30 metros del Institut de Radioastronomie Millimétrique, IRAM, en España,
El James Clerk Maxwell Telescope en Hawái y el Atacama Submillimeter Telescope Experiment en Chile proporcionaron observaciones fundamentales. Estos instrumentos continúan contribuyendo, particularmente para mapear grandes áreas del cielo que el pequeño campo de visión de ALMA hace impráctico. Los telescopios espaciales también han contribuido. El Observatorio Espacial Herschel, operando de 2009 a 2013, observó en el infrarrojo lejano y submilimétrico desde una órbita más allá de la distancia de la Luna. Libre de absorción atmosférica, Herschel mapeó polvo frío a través de la galaxia con sensibilidad sin precedentes. Reveló la ubicua estructura filamentosa de las nubes moleculares y midió temperaturas de polvo tan bajas como 7 Kelvin. Las instalaciones futuras irán más lejos. El Origins Space Telescope, si es seleccionado para desarrollo, observaría el infrarrojo lejano con sensibilidad que excedería con mucho la de Herschel. El Next Generation Very Large Array proporcionaría imágenes de alta resolución a longitudes de ondas centimétricas, sondeando gas denso con claridad sin precedentes. El Atacama Large Aperture Submillimeter Telescope, ATST, un plato único propuesto de 50 metros, mapearía grandes áreas del cielo a longitudes de ondas submilimétricas mucho más rápido que ALMA. Cada nuevo telescopio abre nuevas ventanas al universo frío. Dejadme volver a la física por un momento. Hay un concepto que no he explicado completamente todavía: la competencia entre calentamiento y enfriamiento en las nubes moleculares. Las nubes no simplemente radian pasivamente su calor. Están constantemente recibiendo energía de su entorno. Los rayos cósmicos depositan energía cuando ionizan moléculas. Los fotones ultravioleta de estrellas distantes penetran las capas exteriores y calientan el gas. Los movimientos turbulentos se disipan, convirtiendo energía cinética en calor. Las estrellas jóvenes incrustadas en las nubes vierten radiación y vientos. La temperatura de una nube representa el equilibrio entre calentamiento y enfriamiento. Si el calentamiento domina, la nube se calienta. Si el enfriamiento domina, se enfría. El equilibrio se alcanza cuando los dos están balanceados. El mecanismo primario de enfriamiento a bajas temperaturas es la emisión de líneas de moléculas. El CO es uno de los refrigerantes más importantes. Cuando una molécula de CO es excitada por una colisión, puede radiar esa energía como un fotón. El fotón escapa de la nube, llevándose energía consigo. Así es como la nube pierde calor. La eficiencia del enfriamiento por CO depende de varios factores. Primero, necesitan ocurrir colisiones para excitar el CO. A muy bajas densidades, las colisiones son raras y el enfriamiento es lento. Segundo, los fotones emitidos necesitan escapar. Si la nube es ópticamente gruesa, los fotones son reabsorbidos antes de que puedan salir, y el enfriamiento se reduce. Tercero, el CO necesita estar presente en la fase gaseosa. Si está congelado en granos de polvo, no puede enfriar el gas. A altas temperaturas, otras especies se vuelven refrigerantes importantes. El carbono ionizado, C, domina el enfriamiento en las capas exteriores de las nubes donde penetran los fotones UV. El oxígeno neutral contribuye en algunas condiciones. Los granos de polvo, calentados por la luz estelar, pueden calentar o enfriar el gas dependiendo de su temperatura relativa a la temperatura del gas. El balance térmico detallado de una nube molecular involucra docenas de procesos de calentamiento y enfriamiento, todos interactuando de formas complejas. Las simulaciones numéricas rastrean estos procesos, resolviendo las ecuaciones de transferencia radiativa junto con las ecuaciones de hidrodinámica y química. Estas simulaciones reproducen muchas de las propiedades observadas de las nubes frías, dándonos confianza de que entendemos la física subyacente. Un resultado clave de estas simulaciones es que las nubes moleculares son térmicamente inestables sobre ciertos rangos de densidad y campo de radiación. Pequeñas perturbaciones crecen,
llevando a la formación de grumos densos fríos incrustados en gas difuso más caliente. Esta inestabilidad térmica puede ser uno de los impulsores de la formación de estructura en el medio interestelar. La inestabilidad gravitacional es el otro impulsor principal. Cuando una región de gas se vuelve lo suficientemente densa y fría, su autogravedad supera la presión interna. Comienza a colapsar. El umbral para la inestabilidad gravitacional está dado por la masa de Jeans, que depende de la temperatura y la densidad. Temperaturas más bajas significan masas de Jeans más pequeñas. Las nubes frías pueden fragmentarse en piezas más pequeñas que las nubes calientes. Por esto la temperatura importa tanto para la formación estelar. En una nube caliente, solo fragmentos masivos pueden colapsar, formando solo estrellas masivas. En una nube fría, fragmentos pequeños pueden colapsar, formando estrellas de baja masa también. La distribución de masas estelares, llamada la función de masa inicial, está influenciada por la estructura de temperatura de la nube natal. Entender que controla las temperaturas de las nubes es por lo tanto crucial para entender la formación estelar a través del universo. Hablemos de qué sucede cuando las nubes frías finalmente colapsan para formar estrellas. El proceso comienza lentamente. Un núcleo denso, quizás de una décima de año luz de diámetro y conteniendo unas pocas masas solares de gas, comienza a contraerse. Al principio, la contracción es lenta, limitada por el tiempo que tarda el gas en fluir a través del campo magnético. Esta fase puede durar 100.000 años o más. A medida que el núcleo se contrae, su centro se vuelve más denso. Eventualmente, se forma una protoestrella, un pequeño objeto caliente en el centro de la envoltura en caída. La protoestrella crece acretando material de su entorno, pero no puede acretar directamente. El momento angular envía el gas a órbita, formando un disco. El disco es un objeto fascinante por derecho propio. Es frío, típicamente de 10 a 100 Kelvin en sus partes exteriores, calentándose a más de 1000 Kelvin cerca de la estrella. Las observaciones de SEO trazan la estructura del disco, revelando curvas de rotación que siguen las leyes de Kepler. Estos discos son los lugares de nacimiento de los planetas. La estrella joven también impulsa poderosos flujos de salida. Chorros de gas ionizados salen disparados a lo largo del eje de rotación a cientos de kilómetros por segundo. Vientos moleculares más lentos barren el gas circundante. Estos flujos de salida inyectan energía y momento en la nube progenitora, eventualmente dispersándola. El proceso completo, desde núcleo denso frío hasta estrella completamente formada, toma unos pocos millones de años. Es breve en escalas de tiempo cósmicas, pero demasiado lento para observar en una vida humana. Vemos el proceso observando muchos sistemas diferentes en diferentes etapas, ensamblando una imagen compuesta como fotogramas de una película. A través de todo esto, el SEO permanece como nuestra guía fiel. En la envoltura en caída, vemos líneas de absorción anchas mientras el gas frío cae hacia nosotros. En el disco, vemos emisión rotando trazando el movimiento orbital. En los flujos de salida, vemos alas de alta velocidad extendiéndose lejos de la velocidad sistémica. Cada componente cuenta parte de la historia. Ahora quiero explorar algo más especulativo, la posibilidad de vida en entornos muy fríos. En la Tierra, sabemos que la vida requiere agua líquida. La bioquímica con la que estamos familiarizados opera en solución acuosa, a temperaturas entre los puntos de congelación y ebullición del agua. Pero podría haber bioquímicas diferentes, operando a temperaturas muy diferentes. Los teóricos han especulado sobre vida basada en amoníaco líquido, que permanece líquido hasta menos 77 grados Celsius a presión estándar. La vida basada en amoníaco podría potencialmente operar en mundos fríos como Titán, donde las temperaturas superficiales son de alrededor de menos 180 grados Celsius. Titán en realidad tiene lagos y mares de hidrocarburos líquidos,
metano y etano, que también podrían servir como solventes para bioquímica exótica. Pero, ¿qué pasa con temperaturas cercanas al cero absoluto? ¿Podría haber vida en nubes frías de CO? La respuesta honesta es probablemente no, al menos no como entendemos la vida. El problema fundamental es la cinética. Las reacciones químicas se ralentizan exponencialmente a medida que la temperatura baja. A 3 Kelvin, reacciones que ocurren en nanosegundos a temperatura ambiente tardarían más que la edad del universo. Cualquier metabolismo basado en reacciones químicas sería imposiblemente lento. El efecto túnel cuántico puede ayudar, pero solo para ciertos tipos de reacciones. Los átomos ligeros involucrados en la química biológica, como el hidrógeno, pueden atravesar por túnel eficientemente. Pero las moléculas más grandes de la vida, proteínas y ácidos nucleicos, son demasiado masivas para que el túnel acelere significativamente sus reacciones. Podría haber resquicios. Si de alguna manera la química relevante pudiera arreglarse para proceder a través de pasos fuertemente exotérmicos, la energía liberada podría impulsar localmente las reacciones. Si la coherencia cuántica pudiera mantenerse durante largos tiempos y grandes escalas, quizás la catálisis mejorada cuánticamente podría acelerar las cosas. Estas son ideas especulativas sin soporte experimental, pero nos recuerdan no ser demasiado dogmáticos sobre lo que es posible. Otra posibilidad es que las nubes frías de CO podrían albergar vida extremadamente paciente. Un metabolismo operando 1.000.000 de veces más lento que la vida terrestre aún conseguiría hacer cosas eventualmente, solo en escalas de tiempo geológicas en lugar de biológicas. 1.000.000 de años para un solo pensamiento. 1.000.000.000 de años para una conversación. Es difícil imaginar cómo sería tal existencia, pero no está estrictamente prohibida por la física. Más prácticamente, las nubes moleculares frías son probablemente importantes para sembrar el universo con química prebiótica. Las moléculas orgánicas complejas formadas en granos de polvo fríos, entregadas a planetas jóvenes por cometas y asteroides, pueden proporcionar las materias primas para el origen de la vida. En este sentido, las nubes frías son las cocinas cósmicas donde se preparan los ingredientes para la vida. La pregunta sobre la vida en el universo permanece abierta. No hemos detectado señales, ni biofirmas, ni indicaciones de actividad inteligente más allá de la Tierra. Pero la búsqueda continúa, y entender los entornos donde la vida podría surgir, incluyendo los alcances más fríos de las nubes moleculares, es parte de esa búsqueda. Cambiemos al papel del gas molecular frío en las galaxias como un todo. Cada galaxia contiene gas interestelar, aunque la cantidad varía enormemente. Las galaxias espirales como la Vía Láctea son ricas en gas, con varios por ciento de su masa en hidrógeno atómico y molecular. Las galaxias elípticas tienen mucho menos gas, habiendo convertido la mayor parte en estrellas hace mucho tiempo. Las galaxias irregulares y enanas abarcan un amplio rango. El gas molecular, trazado por el CO, está concentrado en los discos de las galaxias espirales. Sigue los brazos espirales, concentrándose en las regiones de mayor compresión gravitacional. El patrón espiral desencadena la formación de nubes moleculares gigantes, que a su vez forman estrellas, que a su vez iluminan los brazos espirales. Es un ciclo autorreforzante. En los centros de muchas galaxias, el gas molecular se concentra en anillos nucleares y barras. Parte de este gas alimenta agujeros negros centrales, impulsando núcleos galácticos activos. Parte forma intensos estallidos de formación estelar, creando brotes estelares nucleares. La física que conecta el gas frío con la alimentación de agujeros negros y la actividad nuclear es un área activa de investigación. La cantidad total de gas molecular en una galaxia se correlaciona con su tasa de formación estelar. Las galaxias con más gas forman más estrellas. Esta correlación, llamada la ley de Kennicutt-Smith,
Se mantiene a través de muchos órdenes de magnitud en densidad de gas y tasa de formación estelar. Nos dice que la formación estelar está fundamentalmente limitada por la disponibilidad de gas frío y denso. Pero la eficiencia de la formación estelar varía. En discos quiescentes como la Vía Láctea, solo aproximadamente el 1% del gas molecular se convierte en estrellas cada 100 millones de años. En galaxias con estallido estelar, la eficiencia puede ser 10 veces mayor. Algo además de solo la presencia de gas debe controlar la tasa de conversión. Ese algo es probablemente una combinación de factores: el estado turbulento del gas, la intensidad de la retroalimentación de las estrellas jóvenes, el papel de los campos magnéticos y el potencial gravitacional general. Desenmarañar estos factores es uno de los grandes desafíos para entender la evolución galáctica. Las observaciones de CO en galaxias distantes han revelado algo notable. En el universo temprano, las galaxias contenían mucho más gas molecular que galaxias similares hoy. A un corrimiento al rojo de 2, hace aproximadamente 10.000 millones de años, las galaxias típicas formadoras de estrellas tenían fracciones de gas del 50% o más, comparadas con el 10% o menos hoy. El universo ha estado agotando sus reservas de gas. Este agotamiento de gas ayuda a explicar el declive de la formación estelar cósmica. La densidad de tasa de formación estelar del universo alcanzó su máximo alrededor de corrimiento al rojo 2 y ha estado declinando desde entonces. Estamos viviendo en el crepúsculo de la era de formación estelar. Eventualmente, el gas se agotará, la formación estelar cesará, y el universo se oscurecerá. Eso está muy lejos en el futuro. Billones de años. Nada de qué preocuparse hoy. Pero es humillante darse cuenta de que nuestro universo activo y formador de estrellas es una fase temporal, no el estado permanente de las cosas. Dejadme contaros sobre algunos de los entornos moleculares fríos más extraños del universo. Titán, la luna más grande de Saturno, tiene una densa atmósfera de nitrógeno y temperaturas superficiales de alrededor de 94 Kelvin. No es tan frío como el espacio interestelar, pero es lo suficientemente frío para que el metano exista como líquido. Nubes de metano se forman en la atmósfera de Titán. Lluvia de metano cae sobre la superficie. Ríos y lagos de metano líquido salpican el paisaje. Titán no tiene CO significativo en su atmósfera, pero tiene química orgánica compleja. La luz ultravioleta y las partículas energéticas rompen el nitrógeno y el metano, iniciando cadenas de reacciones que producen una neblina de brumas orgánicas. Estas partículas se asientan en la superficie, construyendo depósitos orgánicos durante miles de millones de años. En cierto modo, Titán es un análogo frío de la Tierra temprana. La química orgánica que ocurre allí puede ser similar a la química prebiótica que precedió a la vida en nuestro planeta. Pero las temperaturas frías ralentizan todo. Lo que podría haber tomado miles de años en la Tierra cálida podría tomar miles de millones de años en el frío Titán. Tritón, la luna más grande de Neptuno, es aún más fría, alrededor de 38 Kelvin. Su superficie está cubierta de nitrógeno congelado, con trazas de monóxido de carbono congelado, dióxido de carbono y metano. Géiseres erupcionan desde la superficie, arrojando gas nitrógeno a la delgada atmósfera. Se cree que Tritón es un objeto capturado del cinturón de Kuiper, un mundo congelado de los confines del sistema solar. Plutón y otros objetos del cinturón de Kuiper comparten el carácter congelado de Tritón. La misión New Horizons reveló la compleja geología superficial de Plutón, incluyendo montañas de hielo de agua, llanuras de hielo de nitrógeno y glaciares de monóxido de carbono congelado. La temperatura superficial es de aproximadamente 40 Kelvin. Es un mundo congelado, pero no un mundo muerto. El calor interno aún puede impulsar actividad geológica. Los cometas son aún más fríos en sus órbitas distantes. En la nube de Oort,
Billones de cuerpos helados orbitan el Sol a distancias de decenas de miles de unidades astronómicas. Las temperaturas superficiales allí están a solo unos pocos Kelvin por encima de la radiación cósmica de fondo de microondas. Estos son los objetos más fríos ligados a nuestro sistema solar. Cuando los cometas caen hacia el interior, se calientan. Los volátiles congelados subliman, formando las espectaculares colas que han asombrado a los humanos a lo largo de la historia. El gas liberado de los cometas ha sido estudiado espectroscópicamente, revelando un rico inventario de moléculas incluyendo CO, dióxido de carbono, agua, metanol, formaldehído, cianuro de hidrógeno y muchas otras. Los cometas son muestras congeladas de la nebulosa solar, preservando la composición química de la nube que formó el Sol y los planetas. El hielo encerrado en los cometas puede haber sido heredado de la nube molecular fría que precedió al sistema solar. Si es así, los cometas proporcionan un enlace directo entre la química del espacio interestelar y la química de nuestro sistema planetario. Quiero dedicar algo de tiempo a discutir las técnicas observacionales usadas para medir temperaturas en gas molecular frío. El método más directo usa las intensidades relativas de diferentes transiciones rotacionales. Las moléculas de CO pueden rotar a diferentes velocidades, correspondiendo a diferentes estados cuánticos etiquetados por el número cuántico rotacional J. La transición J igual a 1 a 0 produce la familiar línea de 2,6 milímetros. Transiciones más altas, como J igual a 2 a 1 a 1,3 milímetros o J igual a 3 a 2 a 0,87 milímetros, requieren más energía para excitarse. A temperaturas más altas, las moléculas tienen suficiente energía colisional para poblar estados J más altos, y las transiciones de alto J son fuertes. A temperaturas más bajas, solo los estados J más bajos están poblados, y las líneas de alto J son débiles. Midiendo el ratio de intensidades de líneas, los astrónomos pueden inferir la temperatura de excitación. Este método tiene advertencias. Las poblaciones dependen no solo de la temperatura, sino de la densidad. A bajas densidades, las colisiones son demasiado raras para mantener el equilibrio térmico, y las poblaciones no reflejan la temperatura cinética. La temperatura de excitación inferida es entonces un límite inferior. Se necesitan modelos detallados para interpretar las observaciones. El amoníaco proporciona una medición de temperatura más limpia. La molécula de amoníaco tiene una propiedad mecánico-cuántica particular llamada inversión. El átomo de nitrógeno puede atravesar por túnel de un lado a otro a través del plano de los tres átomos de hidrógeno, creando dos estados de energía ligeramente diferentes. La diferencia de energía entre estos estados de inversión depende sensiblemente de la temperatura. Midiendo las intensidades relativas de diferentes transiciones de inversión del amoníaco, los astrónomos pueden determinar la temperatura del gas con buena precisión, especialmente en el rango de 10 a 100 Kelvin. El amoníaco es por lo tanto un caballo de batalla para mediciones de temperatura en núcleos fríos. Otras moléculas tienen sus propias transiciones sensibles a la temperatura. El formaldehído tiene un par de líneas cuyo ratio es un buen termómetro. El metanol tiene rotación interna compleja que lo hace sensible a la temperatura. Cada molécula requiere modelos específicos para interpretar, pero juntas proporcionan una imagen completa. Las temperaturas del polvo pueden medirse independientemente de la distribución espectral de energía. El polvo frío emite radiación térmica con un espectro que alcanza su máximo en longitudes de onda del infrarrojo lejano. Midiendo el brillo a múltiples longitudes de onda, los astrónomos pueden ajustar una curva de cuerpo negro modificada y determinar la temperatura. Curiosamente, las temperaturas del polvo y el gas no siempre son iguales. En las partes exteriores de las nubes, donde las densidades son bajas, el polvo y el gas están térmicamente desacoplados. El polvo,
absorbiendo luz estelar y radiando en el infrarrojo. Alcanza una temperatura de equilibrio establecida por el campo de radiación. El gas, calentado por rayos cósmicos y enfriado por emisión de líneas, alcanza un equilibrio diferente. En lo profundo de los núcleos de las nubes, donde las densidades son altas, las colisiones entre moléculas de gas y granos de polvo se vuelven lo suficientemente frecuentes como para equilibrar las dos temperaturas. Aquí, el polvo y el gas están acoplados, y medir cualquiera da la temperatura verdadera. La estructura de temperatura de una nube molecular es por lo tanto compleja. Polvo caliente en las capas exteriores, gas frío en los interiores, gradientes de temperatura del borde al centro, calentamiento por protoestrellas incrustadas, enfriamiento por emisión de líneas eficiente. Es un tapiz tridimensional que apenas estamos comenzando a desentrañar con observaciones modernas. Dejadme tocar la conexión entre gas frío y materia oscura. La materia oscura constituye aproximadamente el 85% de la materia en el universo, pero no interactúa con la luz ni con la materia ordinaria excepto a través de la gravedad. No podemos verla directamente. Inferimos su presencia de sus efectos gravitacionales sobre la materia visible. En las galaxias, la materia oscura forma halos extendidos que envuelven el disco visible. El potencial gravitacional del halo de materia oscura determina la curva de rotación de la galaxia. También influye en la formación y evolución de las nubes moleculares. Las nubes de gas frío sienten el tirón gravitacional de la materia oscura. En las partes exteriores de las galaxias, donde el halo de materia oscura domina, la dinámica de las nubes está gobernada por el potencial de materia oscura. Las nubes orbitan el centro galáctico en trayectorias determinadas por la gravedad combinada de materia oscura, estrellas y gas. En escalas más pequeñas, dentro de nubes individuales, la materia oscura juega poco papel. La densidad de materia oscura en el vecindario solar es aproximadamente 1.000.000 de veces menor que la densidad de una nube molecular típica. La gravedad dentro de las nubes está dominada por el gas mismo, no por la materia oscura. Pero hay ideas especulativas que conectan el gas frío con la materia oscura más íntimamente. Algunos modelos de materia oscura sugieren que podría agruparse en escalas pequeñas, formando mini-halos que podrían concentrar gas. Otros modelos proponen interacciones entre materia oscura y materia ordinaria que podrían crear efectos observables en los entornos más fríos. Ninguna de estas ideas ha sido confirmada. La materia oscura sigue siendo uno de los grandes misterios de la física, pero estudiar gas molecular frío empuja nuestra comprensión de la materia a sus límites, y quién sabe qué conexiones podrían emerger. Quiero discutir el futuro del gas molecular frío en el universo. Como mencioné antes, las galaxias están agotando sus reservas de gas. La formación estelar convierte gas en estrellas, y el proceso es irreversible. Una vez que el hidrógeno se fusiona en helio en los núcleos estelares, no puede convertirse de nuevo en gas molecular frío. El gas puede reciclarse hasta cierto punto. Los vientos estelares devuelven material procesado al medio interestelar. Las explosiones de supernova dispersan elementos pesados por las galaxias. Las nebulosas planetarias contribuyen bocanadas de gas enriquecido, pero el reciclaje no es perfecto. Parte de la masa queda encerrada para siempre en enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. La caída de gas fresco del medio intergaláctico puede reponer las reservas galácticas. Las galaxias continúan acretando gas de su entorno, particularmente de filamentos cósmicos que canalizan material hacia halos galácticos. Pero incluso esta caída está disminuyendo a medida que el universo se expande y diluye el medio intergaláctico. Durante billones de años, las galaxias se quedarán sin gas. La formación estelar cesará. Las poblaciones estelares envejecerán, oscureciéndose a medida que las estrellas más masivas mueran y no sean reemplazadas. Eventualmente,
solo quedarán enanas rojas, quemando lentamente su combustible de hidrógeno en escalas de tiempo de billones de años. En este futuro lejano, las nubes moleculares frías serán raras o estarán ausentes. El monóxido de carbono que nos permite estudiar estas nubes estará encerrado en remanentes estelares o dispersado a densidades indetectables. El universo será un lugar más frío, más oscuro, más vacío. Pero ese no es el final de la historia. Incluso en el futuro lejano, las fluctuaciones aleatorias pueden concentrar materia. Los halos de materia oscura pueden continuar formándose por inestabilidad gravitacional. Dado suficiente tiempo, incluso configuraciones increíblemente improbables eventualmente ocurrirán. El universo tiene la eternidad para esperar. Algunos cosmólogos han especulado sobre un futuro lejano, una era estelar cuando nuevas estructuras se forman de los restos de las viejas. Otros ven una era oscura sin fin de remanentes que decaen lentamente. El destino final del universo depende de física que aún no entendemos, la naturaleza de la energía oscura, la estabilidad del vacío, la posibilidad de nuevas transiciones de fase. Lo que sí sabemos es que ahora mismo, en este momento cósmico, tenemos nubes moleculares frías. Tenemos formación estelar. Tenemos la riqueza química que permite que estructuras complejas, incluyendo la vida, existan. Deberíamos apreciar este momento fugaz de fecundidad cósmica. Dejadme traer las cosas de vuelta a la perspectiva humana. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Las nubes frías de CO dispersas por nuestra galaxia son la materia prima para futuros sistemas solares. La nube que formó nuestro Sol, hace 4.500 millones de años, probablemente era similar a las nubes que observamos hoy. Era fría, quizás de 10 a 20 Kelvin. Contenía CO y otras moléculas. Colapsó, formó un disco, dio a luz planetas. Estamos hechos de material que una vez fue parte de tal nube. El carbono en nuestros cuerpos fue forjado en estrellas antiguas y reciclado a través del espacio interestelar. El oxígeno que respiramos fue sintetizado en núcleos estelares y expulsado en explosiones de supernova. Estos átomos derivaron a través de nubes moleculares frías, se congelaron en granos de polvo, fueron incorporados en planetesimales helados y eventualmente encontraron su camino a la Tierra. Cuando estudiamos nubes frías de CO, estamos estudiando nuestros propios orígenes. Estamos trazando el camino desde el hidrógeno primordial hasta la vida compleja. Estamos entendiendo los procesos cósmicos que hicieron posible nuestra existencia. Por esto la astronomía importa. No por aplicaciones prácticas, aunque esas existen. No por prestigio nacional, aunque eso impulsa la financiación, sino por entender nuestro lugar en el universo. Por reconocer que no estamos separados del cosmos, sino que somos parte de él, hechos de su sustancia, gobernados por sus leyes, participantes en su historia en desarrollo. El frío entre las estrellas una vez pareció vacío, sin vida, irrelevante para las preocupaciones humanas. Ahora sabemos que es un crisol de química, una fábrica de moléculas, una guardería de estrellas. El frío no es nada. Es el útero de todo. A medida que nuestra tecnología mejora, aprenderemos más. Mapearemos la estructura detallada de las nubes moleculares con mejor resolución. Identificaremos moléculas más complejas, quizás incluyendo precursores directos de la vida. Entenderemos la física que conecta turbulencia, campos magnéticos y gravedad en exquisito detalle. Observaremos la formación estelar en tiempo real, rastreando cambios durante vidas humanas en las nubes más cercanas. Quizás descubrimos sorpresas. La física tiene una manera de confundir las expectativas. El comportamiento cuántico de la materia ultrafrío ya ha revelado fenómenos como la superfluidez y la condensación de Bose-Einstein que nadie anticipó antes de que se desarrollara la mecánica cuántica. ¿Qué otras sorpresas acechan en los rincones más fríos del universo?
Quizás encontraremos que las condiciones para la vida son más comunes de lo que pensábamos, que la química cósmica produce precursores biológicos ubicuamente. Quizás encontraremos signos de la vida misma, en nuestro sistema solar o más allá. La búsqueda continúa, guiada por nuestra comprensión de los entornos donde la vida podría emerger. O quizás aprenderemos que la Tierra es rara, que la cadena de eventos que lleva del gas frío a la vida inteligente es tan improbable que estamos solos en el universo observable. Ese sería un tipo diferente de conocimiento, humillante y aislante, pero conocimiento al fin. De cualquier manera, el estudio de las nubes frías de SEO nos conecta con las preguntas más grandes. ¿De dónde venimos? ¿De qué estamos hechos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos? La ciencia no puede responder todas estas preguntas, pero las ilumina. Reemplaza la mitología con medición, la especulación con observación, el miedo con comprensión. La próxima vez que miréis al cielo nocturno, recordad que entre esas estrellas hay oscuridad, y en esa oscuridad, fría más allá de la imaginación, las moléculas derivan, colisionan y radian. La química sucede en escalas de tiempo de millones de años. Las estrellas nacen y mueren, y de alguna manera, a través de procesos que todavía estamos desentrañando, vosotros emergisteis. Una criatura de calor y luz, mirando hacia atrás a la frialdad y oscuridad de donde vinisteis. Esa es la historia de las nubes frías de SEO. No solo física, no solo astronomía, sino la historia de la materia volviéndose consciente de sí misma. La historia del universo mirando hacia atrás al universo y preguntando, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué sigue?